Sabrina Carpenter nació el 19 de mayo de 1999 en Lehigh Valley, Pensilvania. Creció en un ambiente muy familiar junto con sus tres hermanas mayores, Sarah, Shannon y Kayla. Desde muy pequeña estuvo interesada en la música y la actuación, lo que la llevó a tomar clases de actuación, y año tras año estuvo muy enfocada en desarrollar sus habilidades artísticas. Su familia siempre la apoyó. Incluso su papá construyó un armario en un pequeño estudio para que pudiera grabar sus canciones en casa. Aunque Sabrina contó con el apoyo incondicional de su familia, no todo fue color de rosa en su vida, ya que como era una niña muy apasionada por la música y la actuación, sus compañeros en clase la veían como una niña rara, se burlaban de ella y la excluían. Y esto le llevó a tomar la decisión de hacer homeschool para así evitar estas situaciones incómodas y enfocarse más en su carrera artística. A los 10 años participó en un concurso llamado The Next Miley Cyrus Project, para el cual subió un video en YouTube cantando. Sabrina no ganó, pero obtuvo el tercer lugar entre 10.000 participantes, llamando la atención de los ejecutivos de Disney, lo que le serviría más adelante. Su primer papel en televisión llegó en 2011 en La Ley y el Orden. Allí tuvo una pequeña aparición. En 2012 participó en una comedia de Fox llamada The Godwin Games, y en el 2014 le llegó una gran oportunidad en Disney Channel, que estar en Disney era el sueño dorado de cualquier niño actor de los 90 y principios de los 2000. Disney la llama para interpretar a Maya Hart en Girl Meets World, que es un spin-off de la famosa serie de los 90 Boy Meets World. La serie duró 3 temporadas, desde el 2014 hasta el 2017, y en total tuvo 72 episodios. Al entrar en el ojo público con su papel en Girl Meets World, Sabrina enfrentó comentarios negativos en redes sociales. Las críticas incluían insultos sobre su físico, su voz y su talento. Recibir este tipo de críticas no es fácil para ninguna persona. Ahora imagínense lo difícil que tiene que ser para una chica tan joven iniciando su carrera. Afortunadamente, Sabrina tuvo el apoyo de su familia y amigos, lo que le dio fuerzas para seguir adelante y le enseñó a ser fiel a ella misma. Esto la motivó a escribir música como forma de expresar sus emociones. Canciones como Eyes Wide Open reflejan sus experiencias personales. El bullying que vivió Sabrina no solo la marcó, sino que también la hizo más fuerte y empática, lo que se refleja tanto en su música como en su actitud frente a la vida. A pesar de ser una chica Disney, no ganó tanta popularidad como se esperaba, ya que para ese año los canales de televisión que usualmente veían los niños y adolescentes no eran tan populares. Con el uso de las redes sociales y plataformas de streaming, empezaban a haber muchas más opciones, por lo que la fama de los chicos Disney no era tan avasallante como en años anteriores. Recordemos que en los años 90 y a principios de los 2000, todas las series y películas transmitidas por Disney ganaban una gran popularidad, generando una fama enorme a los actores y actrices que tenían la oportunidad de ser parte de las producciones, como fue el caso de Sati Cody, Hannah Montana, High School Musical. En paralelo a su carrera actoral, Sabrina inició su carrera musical. En 2014, cuando tenía 15 años, firmó con Hollywood Records un acuerdo de 5 álbumes e hizo su debut con el sencillo Can't Blame a Girl for Trying, seguido de un EP con el mismo nombre. En los años siguientes, lanzó sus álbumes de estudio Eyes Wide Open y Evolution. En julio del 2017 abrió para Ariana Grande The Dangerous Woman Tour en Sao Paulo y luego empezó el The Tour. En julio del 2017 lanzó la canción Why para promocionar su tercer álbum de estudio Singular Act 1, la cual despegó y se convirtió en una de sus canciones más populares para ese momento. La canción habla sobre una relación entre dos personas que son muy diferentes, pero que a pesar de eso tienen una gran conexión y funcionan bien juntas. En agosto del 2017 termina el The Tour y lanza Singular Act 2. Aunque el álbum tiene varias canciones populares, la canción que más destacó fue Sumi, ya que el video musical es llamativo y la letra refleja una actitud desafiante y empoderada. Es un tema de autoafirmación en el que invita a que si alguien tiene un problema con su forma de ser o sus decisiones, que la enfrente, como si se tratara de una demanda, en lugar de juzgarla o intentar cambiarla. En 2019 participó en el musical de Broadway Mean Girls y en la película de Netflix Tall Girl. Yo vi la película y el concepto de la película es raro, por decirlo de alguna manera, pero wow, Sabrina estaba actuando, haciendo música, girando, o sea, estaba haciendo de todo. Es admirable. Luego, en julio del 2020, protagonizó la película de Netflix Work It, en donde también fue productora ejecutiva, y ese mismo año apareció en otra película, pero esta vez fue en Disney Plus, llamada Clothes, una biopic del cantante Sach Sobiech, si así se pronuncia.
Sabrina se mudó a Island Records en el 2021 y lanzó su primer sencillo independiente, Skin, sencillo que le permitió entrar por primera vez a Joshua Bassett y a Olivia Rodrigo. Acá los pongo un poco en contexto. En el 2019 hacen la continuación de High School Musical, en la cual Joshua y Olivia son elegidos como protagonistas. Ellos previamente habían participado en series de Disney juntos, pero cuando participan en esta serie los fans como que empiezan a notar que hay química entre ellos, se les empieza a ver yendo juntos a conciertos, luego en Halloween se les ve con un disfraz a juego, y en una de las entrevistas del estreno de la serie Joshua admite que en una de las grabaciones de los capítulos improvisó decirle a Olivia que la quería, y Olivia cuenta que cuando esto ocurrió ella se puso a llorar. Luego, en otra de las entrevistas, Olivia dice que Joshua le está enseñando a conducir, por lo que prácticamente todos asumen que estaban saliendo, pero que querían mantener la relación en secreto. Hasta allí no había ningún problema. Eran solo dos coestrellas que se enamoraban en la vida real. Pero en junio del 2020 se ve a Joshua con Sabrina en una protesta de Black Lives Matter, en la cual un fan dice que vio a Joshua darle un beso a Sabrina en la frente. Sospechoso, ¿no? Y a finales de julio del 2020, la representante de Sabrina confirmó que terminó con su novio, y a los días se le ve a Sabrina en una cita con Joshua. El resto del año se les sigue viendo juntos. También se les ve disfrazándose juntos en Halloween, como lo había hecho anteriormente con Olivia. Esta misma semana, Joshua saca su canción Lie Lie Lie. Dice: "Me han dicho todo lo que has dicho sobre mí, pisoteando mi nombre y estás actuando como si fueses inocente, cuando eres la única persona a la que se puede culpar". Pero siendo justos, él había compuesto esa canción meses anteriores y digamos que sacó la canción en un momento inoportuno. A los comentarios acusándola de rompehogares, pero esto no es nada nuevo, esto ya ha ocurrido en el pasado con Christina y Britney, Paris y Lindsay, en donde los medios y los fans ponen en contra a las estrellas femeninas del momento y generan bandos, pero en realidad son solo chicas en sus 20 que están teniendo citas, experimentando, cometiendo errores, en fin, siendo humanas. Retomando la carrera musical de Sabrina, en el 2022 lanza su disco Emails I Can Send, el cual nace de la decepción y confusión que sintió tras descubrir que su padre le había sido infiel a su madre. En entrevistas ha contado que la escribió basándose en un correo que redactó en un momento de catarsis, pero que nunca envió. La canción expresa su lucha por reconciliar la imagen que tenía de su padre y cómo eso afectó su manera de ver las relaciones y la confianza en los demás. Es una de sus canciones más personales y emotivas, y marca el tono de todo el álbum, donde explora temas como la traición, el desamor y el crecimiento emocional. Este fue su quinto disco y fue el que le otorgó el título de estrella pop. Sabrina ha indicado que para alcanzar este punto fue crucial el hecho de ir adquiriendo autonomía como artista y mostrar su propia valía como compositora. Su creciente popularidad, su gran talento musical, éxitos como Nonsense, On My Way y Because I Like a Boy demostraron su versatilidad y carisma, lo que le permitieron ser telonera para varias fechas del The Eras Tour de Taylor Swift. Además, Sabrina y Taylor comparten una amistad desde hace varios años, lo que fortaleció su colaboración en la gira. Acompañó a Taylor en presentaciones en México, Argentina y Brasil, y en Ciudad de México sorprendió al público con su emotivo cover de The Dreaming of You de Selena Quintanillo. Y wow, su presentación fue fabulosa, ella también se veía fabulosa. Esta participación le dio una enorme popularidad, permitiendo demostrar su talento y su capacidad de conectar con la audiencia. Además, todos sus videos del tour se hicieron virales y su estilo se hizo icónico. Todos quieren su maquillaje, peinado, corte de cabello. Cuando Taylor anunció que Sabrina sería uno de sus shows de apertura, se generaron nuevos rumores. ¿Adivinen con quién? Sí, con Olivia. Pasa que Olivia, a inicios de su carrera, se declaró una fan devota de Taylor y solían interactuar en redes sociales, pero de la nada, Olivia dejó de mencionar a Taylor en sus entrevistas, no hubo más interacciones en redes sociales, y como Olivia no estuvo en The Eras Tours, varios medios empezaron a afirmar que se había alejado de Taylor ya que no le gustó que haya elegido a Sabrina como su telonera, y esto hizo que se sintiera traicionada. La verdad es que es difícil saber si esto fue cierto, pero sí es raro que después de haber sido tan fan, de repente deje de mencionarla y no haya asistido a ninguno de los conciertos de Taylor. Aprovechando toda la popularidad y atención que estaba teniendo a raíz de su participación en The Eras Tour y de los rumores en los que estaba involucrada, lanza su canción Espresso. Este sencillo forma parte de su sexto álbum de estudio Short and Sweet. Es una de sus canciones más famosas hasta ahora y fue la canción más escuchada del 2024 a nivel global, superando artistas como Billie Eilish y Ariana Grande. Este es y Camila Cabello. Acá les va el contexto.
En el 2021, Sean y Camila terminaron su relación de 2 años. Ellos se conocieron en el 2015 y ambos fueron los teloneros del 1992 Tour de Taylor. Y desde ese momento, ambos empezaron a apoyar en sus carreras, y sus fans empezaron a especular que estaban en una relación, pero ellos lo negaron. Hasta que años después, cuando lanzaron la canción Señorita, su química en el video era innegable, y a inicios del 2019 finalmente confirmaron su relación. En el 2020, durante la pandemia, empezaron a vivir juntos y adoptaron un perrito y todo, o sea que la relación iba en serio. Sean estaba muy enamorado de ella, y confesó en su documental de Netflix que cada canción que había escrito era inspirada en Camila. Pero nada es eterno, y en el 2021 anunciaron su separación, aunque ellos siguieron siendo amigos. Se preguntarán, ¿y qué tiene Sabrina que ver con todo esto? Bueno, sucede que en diciembre del 2022, Sean posteó un video en traje de baño en un lago diciendo Feliz Navidad, y Sabrina le comenta este post. Este fue su primera interacción pública. Cabe acotar que Sean y Camila ya habían terminado para este momento. En febrero del 2023, un portal de chismes de Hollywood afirmó que Sabrina y Sean habían tenido su primera cita en París. Se les había visto en el mismo hotel en París el mes anterior. Luego publicaron fotos de ellos dos saliendo de la casa de Sean en la mañana a dar un paseo y se ve que Sabrina tenía la ropa de Sean, lo que nos da a pensar que Sabrina había pasado la noche con él. En marzo, los dos asisten al evento de lanzamiento del álbum de Miley Cyrus. No llegaron juntos al evento, pero se les ve yéndose juntos. Y luego se les vuelve a ver juntos en la fiesta de los Oscars. Para este punto es obvio que estaban saliendo, aunque Sean lo niega en una entrevista. Lo que se especula es que entre marzo y abril, Sean y Sabrina dejaron de salir. Y luego Sean es visto con Camila en Coachella. Parece que se estaban dando una nueva oportunidad. El 19 de abril, Sabrina subió en su cuenta de TikTok un video de su presentación en donde antes de interpretar su canción Tornado Warning, se la dedica a todos aquellos que, al igual que ella, quieren cosas que la lastiman, lo que da a entender que estaba hablando de Sean. Ya para finales del 2023, en noviembre, Sabrina presentó el especial navideño A Nonsense Christmas, titulado como el principal single de su EP Fruitcake. En la canción Cindy Lou Who dice, tal vez te conoció en algún lugar del desierto. ¿Y en dónde fueron vistos Sean y Camila por primera vez luego de que Sabrina y Sean terminaran? Sí, en el desierto de Coachella. Y también dice, supongo que te hace más feliz de lo que yo no pude. En febrero o en junio, Camila saca su nuevo álbum So So y para promocionarlo va con Her Daddy, en donde admite haber enviado mensajes a sus ex y que también stalkea a las novias de sus ex. O sea que ya sabemos quién pudo haber estado stalkeando a Sabrina. Con el álbum saca una canción llamada Jum Gloom. La canción dice, ella es genial, lo escuché. No me sorprende. Vi las fotos. Si ella es tan increíble, ¿por qué estás en este lado de la ciudad? Y luego subió a su TikTok un video haciendo lipstick de esta parte que no sé, no se puede afirmar nada, pero parece una indirecta bastante directa para Sean. Pero Sabrina no se quedó atrás y en su álbum Short and Sweet hace referencia a toda esta situación. En su canción Coincidence dice, la semana pasada no tenías dudas, pero esta semana estás dejando espacio para su lengua en tu boca. En la canción Sharpest Tool, Sabrina hace referencia a toda la época espiritual de Sean y da a entender que él le hizo ghosting. En esa época, Sean estaba en su búsqueda espiritual, hacía meditación, había consumido hongos, o sea, todo un hippie new age el muchacho. Y en la canción Dumb and Poetic, Sabrina también hace referencia a todo esto. O sea, básicamente dice que él aparentaba ser profundo y sensible, pero que en realidad era superficial y manipulador. ¿Qué tal? También saca su canción Taste. Parece que Sabrina estaba dolida cuando Sean y Camila regresaron y esto le sirvió de inspiración para la letra de esta canción, que dice, escuché que han regresado, y si eso es cierto tendrás que probarme cuando él te esté besando. Si quieres un para siempre, que apuesto a que sí, solo debes saber que tú también me probarás. El video está genial, empieza con este ritmito como de canción de cuna que amé y está Jenna Ortega que parece que está representando a Camila. De hecho, el chico que sale en el video no es que se parece a Sean, pero sí tiene el mismo estilo. En el video, ellas se eliminan una y otra vez por el chico, pero al final terminan eliminando al chico por el que se estaban peleando y ellas terminan llevándose bien. Está buenísimo.